buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos otro sábado más en 2x3 en Salud. Sabe que cada sábado es un momento especial para nosotras, ¿verdad, Tati? Venir aquí a conversar de temas de salud y hablar un poquito más relajado de lo que está pasando en nuestro país en materia de salud, aunque no es para relajarse, por supuesto, pero como nosotros trabajamos en periódicos, que somos la que tenemos la responsabilidad de escribir todo lo que concierne todo esto relacionado a la salud, como que aquí nos sentimos como más relajadita, ¿verdad? Sí, buenas tardes, señores. Sí, porque este es un espacio donde uno puede opinar. Generalmente en las crónicas periodísticas, pues uno no opina, sino que escribe los hechos. Así es. Pero aquí tú puedes dar tu opinión, emitir tu opinión sobre un tema, por ejemplo, esta semana ha sido muy importante, significativa y preocupante la alta ocupación de camas, sí. COVID en los hospitales. La gente anda buscando camas. Sobre todo de cuidados intensivos. De cuidados intensivos, que el renglón ha oscilado durante la semana completa entre 46 y 47. Así es. O sea que cuando segregamos, o sea, es casi la mitad en sentido general, pero cuando segregamos y nos vamos al sector privado, que es donde la mayoría de la gente quiere ir a ingresarse porque quizás tiene confianza en ese centro, se siente más cómodo aquí, su médico está ahí, no hay, o sea, la mayoría de los centros están teniendo una alta ocupación, los centros privados. Ellos, es verdad, que fueron reduciendo la cantidad de camas que tenían disponible para el COVID, porque me decía recientemente el presidente de ANDECLIT, de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Rafael Mena, que no es fácil mantener una unidad de aislamiento. Tiene un costo y bueno, las clínicas son negocio y que a mí me decía también un gerente de una clínica privada, no, el tema es que es un costo-beneficio y ellos tienen que mantener la estructura. Es una pena hablar así en el sistema de salud, pero esa es la práctica, esa es la realidad. Y ellos tienen otras enfermedades que no han dejado de ocurrir, de desarrollarse durante este año, más de un año de pandemia que llevamos. Y que han ido aumentando. Luego ya de que pasó ese encierro en que tuvimos la mayoría de la población durante el 2020, las enfermedades han resurgido y se han agravado. O sea, los pacientes están llegando en condiciones más críticas y por lo tanto están requiriendo ingresarse en unidades de cuidados intensivos que hay que especificar que es el área donde se llevan los pacientes que ameritan de un cuidado más especial porque están ya en condiciones más críticas. Así es. Tomar medidas, el Servicio Nacional de Salud todos los días entrega un informe de ocupación. ¿Qué ocurre? Donde mayor demanda de camas hay es en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que son las dos regiones, las dos demarcaciones donde nunca ha habido baja en el número de casos, en la incidencia, digamos, de la COVID-19. Todos los días el reporte de nuevos contagios es más alto. Así es. También esto tenga que ver, por supuesto, con la gran densidad poblacional. Sí, está muy vinculado a la densidad poblacional. Aquí es que hay mayoría de gente, hay mucho hacinamiento porque la gente vive en mucho hacinamiento. Las aglomeraciones que se dan con muchísima frecuencia porque quizás en el centro de la ciudad la gente anda con su mascarilla y anda cuidándose, pero cuando tú te adentras a lugares de alta población, donde la gente vive en espacios pequeños, generalmente la gente ahí no está utilizando mascarilla y con mucha frecuencia se aglomeran. Un domingo de estos, a propósito del Distrito Nacional, yo venía por la avenida Núñez de Cáceres, aquí en Santo Domingo, y era impresionante la gran cantidad de personas aglomeradas alrededor del Parque de las Praderas, toda esa zona, tomando alcohol, en chercha, o sea, es que también eso no ocurre solo en la República Dominicana, para ser justo. No. La gente se ha ido lamentablemente hartando de las medidas, el ser humano no está hecho para estar encerrado, ni encerrado, ni aislado, con tantas medidas, ni con tanto aislamiento, pero también es la verdad que es la primera vez después de la gripe aquella española, que vivimos una pandemia de esta magnitud y hemos tenido que ir aprendiendo cosas sobre la marcha. Sí, eso que tú dices de que la gente aprovecha los espacios y hay que verlo, abren un restaurante, abren cualquier espacio y donde quiera está lleno, y no solamente los fines de semana, que antes se veía que los fines de semana la gente generalmente los domingos salía a comer en familia, es que todos los días, o sea, tú pasas a cualquier hora y tú ves mucha gente donde quiera que haya un espacio abierto, pero es fruto de eso mismo, o sea, tanto tiempo encerrado,
la gente ha entendido que cuando hay un espacio abierto, pues hay que salir y disfrutar, y lo mismo tú ves en las plazas. Así es. Mucha gente caminando, quizás no sé si comprando, pero están ahí, aprovechando el espacio para respirar, digo yo, diferente, fuera de la casa. Así es. Doris, ¿y qué te parece si nos vamos, pedimos la anuencia de nuestros amigos televidentes, nos vamos a unos mensajes comerciales y después venimos con el segundo segmento de este programa preparado, como siempre, con muchísimo cariño para todos ustedes. Así es. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Esta tarde tenemos el placer y el gran gusto de tener con nosotros al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas es un hombre famoso porque estuvo un año completo, casi un año completo, en la pantalla de los televisores dominicanos. Ustedes ya saben por qué. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Es un gran placer estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Estoy bien. Como dice Tati, usted se hizo, doctor, yo digo siempre, decía, el doctor era querido y odiado al mismo tiempo, porque cada vez que el doctor salía en esa televisión, de uno decían, mira, ahí está leyendo los muertos, ahí está diciendo esto. Doctor, cuéntenos, ese momento, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Y cómo se siente actualmente en este momento leyendo ya la noticia desde afuera? Desde afuera, sí. Bueno, el momento la verdad que fue sumamente tenso todo el proceso. Tengo mucha gente que me dice que si tomamos las primeras ruedas de prensa y las últimas, yo tengo una diferencia en el rostro, o sea, cansado. Sí. Y ciertamente era así, o sea, el momento de llegada de la pandemia con tantas indefiniciones y conocimientos que había, fue una cosa verdaderamente impactante. Me reconfortaba que ni la OPS ni OMS, nadie tenía certidumbres de nada. Así mismo. Por tanto, eso significaba que nosotros teníamos que empezar un camino a tientas de ir montando cosas y basado esencialmente en toda la información previa sobre comportamientos virales. Y sobre esa base trabajamos. El conocimiento científico previo existente, las pandemias previas que se habían tomado, y eso nos fue dando una pauta acerca, primero, de las medidas epidemiológicas generales que se tomaron, como la imposición obligatoria de la mascarilla, el distanciamiento, la higiene, etcétera. Todo ese tipo, y el confinamiento. Es decir, que eran medidas que ya desde antes, pues ya teníamos experiencia de que eran necesarias para el control del comportamiento viral. Y otros países también. Y otros países ya, bueno, el caso paradigmático chino, que bajo un régimen duro en ese sentido, pues impuso un confinamiento y bueno, creo que eso influyó mucho en poder controlar el problema. Bueno, entonces todo eso se da a contramarcha, digamos. El virus que viene moviéndose de oriente a occidente, que viene llegando, y cuando ya llega a Canadá, a Estados Unidos, pues sencillamente imposible que no llegue aquí. No llegara, así es. Doctora, usted le ayudó mucho, porque nosotros estábamos desde este lado preguntando, el que tenía una seguridad hasta en lo que desconocía para comunicarlo. Al comunicar. Recuerdo mi pueblo, San Francisco de Macorís, que una persona me dijo, ese señor, el Caco Blanco, está hablando muchísima mentira porque aquí hay muchísima cantidad de muertos, aquí hay cientos de muertos, decía la gente. Es decir, el doctor Sánchez Cárdenas transmitía con mucha seguridad y lo que no sabía lo mandaba para el día siguiente y si no para el día siguiente. Eso fue importante en ese momento. Claro, o sea, yo pienso que uno de los, no conozco que se haya montado en ningún país un sistema de comunicación abierta como el que hicimos. Yo creo que eso fue importante para el desarrollo de certidumbre, de confianza en la población y que todos los días la gente pues estaba al tanto de qué estaba pasando y dónde estaba pasando. Es decir, esa interrelación con la prensa fue más que importante. El papel de la prensa yo creo que ha sido capital en este problema. Hay que decir, doctor, que la gente aprendió a manejar términos epidemiológicos. Absolutamente. La población completa. La población habla de incidencia, de casos. Pero eso es importante porque fíjate que, y esa confianza teníamos, en que en la medida en que la gente ganaba información, conceptos y empezaba a operacionalizar esos conceptos, pues lógicamente eso le daba más seguridad porque entendía que era el propósito que teníamos en el acto de comunicar. Entonces,
esa interrelación era lo que alimentábamos. Directamente, porque lo veían todos los días en la televisión. Era todo. O sea, era transmitido. Y la verdad te digo, a propósito de San Francisco, que estuve la semana pasada ya en un reconocimiento que debo agradecer públicamente del Centro Médico Siglo XXI, pasamos momentos verdaderamente estelares en San Francisco de Macorís. Sí, sí, aquello fue espantoso. Sí. Y allí el doctor Morissetti, que era el director provincial, cayó en la enfermedad. Nombramos Los líderes, doctor, se estaban cayendo uno por uno todos, prácticamente. 4 directores Sí. en ese proceso de ese sustitución. proceso, Y aparte de todo el personal anexo, porque nosotros enviamos un contingente allá. Y la intervención barrial, todo aquello, el aislamiento en Aguayo, o sea, fue un trabajo fue un trabajo. pero logramos controlar la hemorragia de casos que teníamos allá, que se da por fíjense que siempre hay que pensar en esto en las epidemias, el comportamiento social. ¿Cuáles son los factores determinantes? No es casual que diciembre, enero, febrero, nosotros tuviéramos esos picos después de Navidad. O los procesos electorales que se dieron con la gran movilización subían los picos. Es decir, a mayor confinamiento, aplacamiento de los casos, porque hay distanciamiento, hay menos facilidades para la transmisión y por tanto eso conducía a que nos facilitaba el control. Doctor, ¿cómo surge esta idea de vamos a transmitir, vamos a hacer una rueda de prensa? El Zoom lo aprendimos a usar, fue sobre la marcha, todo, porque ninguno lo conocíamos. Y yo recuerdo esa última rueda de prensa que se hizo presencial, ya con el virus encima. Eso fue como principio de marzo. En marzo, exactamente, ya con el virus encima, ya con nuestra mascarilla, la mayoría todavía había cierto desconocimiento, no sé, porque no había esa ley, esa disposición de que había que usarla. Y estábamos presencial, pero de buena primera eso se dejó de hacer y nos quedamos como en el aire. Y luego le comentaba yo a Tati, pero están transmitiendo una rueda de prensa y nosotros no sabíamos, nosotros la de la fuente no sabíamos nada. Y yo, pero ¿cómo es? Y veí preguntando ahí a directores de medios, digo yo, no, pero yo tengo que ver cómo es esto, porque yo tengo que entrar también. Y ahí fue que nosotros entonces entramos. ¿Cómo surge esa idea y en qué momento surge? O sea, para que la gente sepa lo que estaba pasando. Ustedes recordarán un caso que salió mucho en las redes, por ahí por la Duarte, un señor le dio un ataque de epilepsia y cayó. Y en las redes se creó un sistema viral de que miren cómo se está muriendo la gente de COVID. Claro. Entonces para mí eso fue impactante, de que las redes sociales estuvieran como estaban, de hecho, y además muy acicateada por el tema político del momento. Lo peor que le pudo pasar a la pandemia. Exactamente. Entonces yo dije, pero es que aquí si se crea el pánico en la población, entonces va a ser peor y nos va a desviar las medidas preventivas y de promoción de salud que tenemos que hacer y de comunicación en salud. Y los ataúdes los dejaban en las calles. Sí, cualquier ataúd que por ahí le tomaban una foto y salía, mire, están enterrando los muertos. Entonces esa situación nos lleva a buscar una respuesta a esa comunicación incontrolable que eran las redes. No, había... En el análisis decimos, bueno, una rueda de prensa que diariamente lo que las redes tiran hoy, mañana lo machacamos. Exactamente. Y así podemos ir difundiendo las informaciones oficiales, de modo que la gente pudiera contrastar todos esos inventos que se lanzaban y lo que realmente estaba pasando. Yo creo que logramos una aproximación casi total a toda la situación que estaba pasando y lo que transmitíamos. A veces... Y pongo como ejemplo los retrasos que en la misma rueda de prensa estábamos combinando a las clínicas, a los hospitales y a las DPS, a que hicieran la notificación a tiempo. Algunos produjimos sustituciones, reforzamos con inspecciones, ¿para qué? Para que esa información estuviera fluyendo. Y cuando cortábamos a las 5 de la tarde, usted puede estar seguro que lo que teníamos ahí más cerca del 90% de la imagen de la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Hasta el sector privado le daba usted su boche cuando decían cosas que no eran. Porque además eran los que tenían el mayor número de camas, el mayor número de UCI y el mayor número de ventiladores. Que al principio no querían abrir, doctor, espacio para el precisamente virus. Durante la visita a San Francisco para siglo XXI, contábamos y ellos ponían en la explicación al público que yo había dicho en la rueda de prensa que íbamos a intervenir siglo XXI. En ese momento las clínicas no querían abrir. No querían, yo recuerdo.
Y entonces ya yo sabía que la tendencia era que esas clínicas iban a quebrar, porque la gente no estaba yendo a darse las atenciones rutinarias, estaban llenos de pánico y se quedaban en las casas. Quien tenía que chequearse una hipertensión se quedaba y dilataba, y eso fue produciendo una reducción en la solicitud de asistencia. Entonces, siglo XXI, a partir de eso y ya con las conversaciones que tuvimos, fue la primera clínica que hizo la reingeniería del área COVID, el área de manejo normal. Y eso fue un éxito total. Y yo diría que a partir de ahí fueron todas las clínicas agregándose y descubrieron que era bueno porque era la única manera de sobrevivir en un momento de pandemia. Eran los únicos pacientes que llegaban a los centros en ese y hubo momentos en esos picos en que estaban llenos. Sí, doctor, vamos a pedirle un permisito y con su anuencia nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con el tema que la OMS decía, más prueba, más prueba. Vamos a hablar de las pruebas desde el inicio. Volvemos ahora con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. 2x3 en salud. Continuamos en esta interesantísima, amena y recordatoria, vamos a decir así, de todo lo que pasó al inicio de la pandemia de COVID-19 con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública. Doctor, decía Tati antes de la pausa, recordemos lo que decía la OMS, OPS, muchas pruebas desde un inicio y las dificultades que había al principio para la PCR. Vemos que en este momento, doctor, hay unas regulaciones en el país donde establecen de que ya se va a aprobar, vamos a decir así, a cubrir una sola PCR por año por afiliado, que ha traído ciertas dificultades. Y queremos su opinión sobre eso. Y lo que también, algo que usted dejó en camino antes de entregar en agosto del año pasado, que fue las pruebas de aliento, recuerdo yo, que ya eso estaba muy avanzado y como que no sé si se están aplicando. ¿Qué hay de eso en el país? Si eso se logró, no se logró, ¿qué es lo que se aconseja en este momento? Bueno, ciertamente, o sea, esa resolución yo creo que es muy limitativa y afecta a la vigilancia epidemiológica, pues la vigilancia sin pruebas prácticamente no se sabe imposible. lo que está pasando. El ministro, sin embargo, explicaba que el ministerio iba a seguir haciendo pruebas y me imagino que tendrán pues una estructura organizada de recoger al menos una muestra representativa para tener una idea del comportamiento viral. Recordemos que el sistema, si no tiene pruebas distribuidas, no hace una representación. Por tanto, como la gente, usted pone un camión aquí, la gente viene espontáneamente, usted no sabe de quién viene, etcétera, etcétera. Pero, ¿y dónde se concentran? De todos modos, yo creo que la decisión tendría que traer una solución para ese tema de la vigilancia epidemiológica. Y en segundo lugar, como es una necesidad médico-clínica también, el gran problema que veo también es que es un aumento de gasto de bolsillo, porque ¿quién va a pagar la siguiente? Así es. O aquellas personas que no tengan un seguro que le cubra esa prueba. Previamente hay que hacerse una de antígeno, que también cuesta dinero. Entonces, eso indica de que hay unos problemas que resolver. Ya el sistema estaba y ha estado siempre con un grave problema de gasto de bolsillo de un 44%. Muy alto. Cuanto en medio de la pandemia le estemos cargando al bolsillo de la gente más dinero, pues lógicamente eso va a aumentar. Cada 100 pesos, 44 lo tengo yo que poner del bolsillo. Claro. Y si me aumentan a 50 pesos, entonces... O sea, yo estoy financiando la mitad de las atenciones. Se haría la prueba nada más, que está muy obligado a hacérsela. Nada más, pero habitualmente la gente menos pudiente, ¿qué es lo que hace? No se hace nada. No se la hace. Y entonces la contrarrespuesta a esto tiene que ser el sistema del protocolo epidemiológico, porque hay una alta epidemiológica. Cuando se cumple el ciclo sin sintomatología, el epidemiólogo puede diagnosticar libre y ya dado de alta el paciente en el sistema. Con una prueba y luego por vía epidemiológica, pues se puede determinar que el paciente está libre en ese sentido. Y cuando hablamos de las otras pruebas, hablamos de prueba de antígenos, bueno, la que usted había anunciado aquella vez. Nosotros aprobamos el reglamento porque hicimos unos estudios que mostraban
en un alcance de 91-92% en el aliento. Prueba de aliento, La sí. información que tengo es que se ha estado usando en los puertos de entrada al país un 5% de los pasajeros que entran y algunos centros hoteleros y cosas por el estilo. Pero no tengo mayor ¿Y información de cómo sería va. esa junta con el antígeno quizá importante para ese rastreo que dice usted, para ver lo que está pasando? Como nosotros lo que hicimos fue el estudio, no llegamos a comprar la prueba. Sí, yo creo yo que sé. sería una buena vía para justamente hacer esos rastreos de lo que estamos hablando ahora. Y doctor, justamente de esa prueba de aliento, la posibilidad de que se use al inicio del año escolar para hacer screening, por ejemplo. Bueno, es una prueba limpia, que sea otra cosa también. ¿Como limpia? ¿Qué significa, significa? doctor? Porque usted sopla en un Que es de tubito, soplar, es de soplar. ¿entiende? Sí. Entonces no está manejando biológico que sí, tenga que sí, estar sí, procesando. Debería, cosas por el ejemplo, estilo. implementarse, usarse tal vez esa... Yo pienso que sí. Nuestra conclusión, y por eso aprobamos la prueba, es que es válida y que tiene una fiabilidad adecuada. Ok, doctor, ¿qué usted ve, usted que tuvo tanta experiencia en la situación actual del país en cuanto a la pandemia, cómo usted lo evalúa? Mira, yo creo que en sentido general el plan original se ha estado dándole continuidad. Sí. Con las debilidades de la transición en la que mucho de la gente que ganó el expertise en la batalla inicial del COVID fueron retirados y sacados de circulación y traído personas nuevas que no tenían el expertise, la experiencia en este sentido. Ahí hubo unos baches que en la medida en que se ha ido avanzando, pues se ha ido más o menos corrigiendo, sobre todo en esta gestión del ministro Rivera. Creo que vemos una racionalidad mucho mayor que la que estábamos viendo en el primer periodo de este gobierno. Entonces, aquí, en sentido general, yo creo que República Dominicana ha hecho un buen manejo de la pandemia, con letalidad controlada, una positividad no tan notable en comparación con otros países, y por tanto yo creo que en eso tenemos que felicitarnos. El país puede situarse y decir que ha hecho un manejo adecuado, y eso fue reconocido por la propia OPS-OMS. Doctor, yo mismo recibí una felicitación Un reconocimiento. de la propia doctora Etienne por el manejo que hicimos de la pandemia. En este momento, doctor Sánchez Cárdenas, hay un incremento del número de casos en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que nunca ha dejado de ser así. Nunca. Pero hay también un aumento de la ocupación de camas, prácticamente preocupante. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, el Gran Santo Domingo, porque aquí hay que volver al esquema general. Manejo sanitario, manejo económico, social. Se ha producido una apertura, por tanto, ¿qué es lo que vamos a esperar de esta apertura? Elevación de casos, porque los contactos, el contagio va a aumentar, porque hay una relación. Cuando usted confina, comprime los mecanismos de transmisión. Cuando usted ve un teteo de esto que usted ve en muchos sitios, usted lo que dice, bueno, de aquí salen positivos algunos. ¿Entiende? Y eso es lo que se está produciendo, y por eso estamos viendo estos picos ahora que se están dando y que es necesario ponerle atención. La necesidad que tiene la vida económica, pues obliga al gobierno a tomar estas medidas, porque o nos confinamos y sucumben las empresas, sucumben los empleos. Sí. Por tanto, hay riesgos aquí que hay que ir balanceando, porque sin empresa, sin empleo, sin producción, Pasamos hambre. entonces vamos a morir de hambre y de necesidades confinados. O si abrimos y todos salimos al teteo, pues lógicamente vamos a tener en la parte sanitaria lo que estamos mirando ahora. De modo pues que veo que lo que se está produciendo es producto Es como de un esta balance apertura. que hay que ir. Y a mayores casos, fíjense que en todo el mundo, cuando se producen esos picos, ¿qué han hecho en Europa, por ejemplo? Cierran 2 semanas, 3 semanas, Exacto. 1 mes, 2 meses, hasta que se comprima todo. Exacto. ¿Entiende? Entonces, ese España, balance por ejemplo, hay que que acaba de trabajarlo. abrir, España. España, claro, claro. Entonces, pero fíjate que confinan aquellos sitios donde tienen mucho El pico. mayor pico, exactamente. Entonces aquí yo pienso que el Gran Santo Domingo
tomar esa positividad que hay, focalizarla y hacer intervenciones puntuales en las áreas de mayor incidencia y tomando en cuenta los lugares del teteo, de la aglomeración de personas para ver cómo mantenemos controlada, mientras por otro lado se intensifique la vacunación. La vacunación, o sea, le íbamos a hablar. Yo creo sobre que el tema principal ahora jóvenes mismo sí. es, en vista de esta, digamos, que hay que entender desde el punto de vista psicosocial, el fenómeno que la pandemia ha implicado. Aquí hay, y veremos los datos después, como ya están saliendo internacionalmente, el aumento de suicidios, los aumentos de depresión, los aumentos de trastornos mentales y psicológicos, o sea, producto de la pandemia. Claro. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta todos estos factores para tener un manejo adecuado. ¿Cómo ha visto usted, doctor, me la va a responder después de la pausa, el proceso de vacunación, este Plan Nacional de Vacunación? Ya en este momento los jóvenes, los mayores de 18 años ya entran y queremos su opinión, ¿no? Pero vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en salud. Continuamos con el doctor Sánchez Cárdenas en esta conversación, porque es una conversación amena. Decían que el doctor como que nos daba boche cuando estaba en la rueda de prensa, ¿te acuerdas? Pero el doctor siempre ha sido un hombre muy agradable. Uno de los grandes desafíos que lo preguntábamos permanentemente en aquellas ruedas de prensa diaria era, ¿cuándo van a hacer la vacuna? La vacuna, doctor, ¿qué usted sabe? Estamos en un ensayo de la República Dominicana. Bueno, pues ya la vacuna es una realidad en la República Dominicana. Doctor, ¿cómo ve ese proceso usted? ¿Cómo lo valora? Yo creo que o sea, el país ha hecho y el gobierno lo que hay que hacer. Ha pedido, ha pagado y no consiguió. Ayer cuando veía en el Congreso el aumento de 7 a 9 millones de las que queremos dar su opinión de eso, porque no ha llegado ninguna de esas. Pero ni las 7 la tenemos y ya estamos aumentando. No lo entendimos, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene, cuál es la información que uno no maneja para la toma de decisión de modificar un contrato para aumentar? Porque al contrario, yo no le compraría. Yo, si usted no me ha cumplido, no le compro. Dame las 7. Exacto. Y luego te hago un contrato. Y luego veremos, nacional. ¿verdad? Pero bueno, eso no le veo como mucho sentido, no sé, o sea, uno no tiene toda la información. No maneja la otra parte. Pero yo creo que la posibilidad de que vacunemos con Sinovac ha sido pues un factor extraordinariamente positivo para la sociedad dominicana. Y me parece que hay que trabajar la comunicación en salud para motivar a la vacunación. Hoy leía en la prensa de muchos jóvenes que expresaban miedos para la vacunación porque, otra vez, empiezan a decirte, bueno, que alguien se puso por ahí una vacuna, que se murió, cosas por el estilo. Es decir, todo ese tipo de información hay que contrarrestarla. Hay que crear en la población la certidumbre, la seguridad de que vacunarse es la solución para todos. Es un deber vacunarse para que esta sociedad salga de este atolladero en que hemos caído producto de la pandemia. Un país que iba marchando pujante y sin embargo, fíjense ustedes cómo el mundo y el país está como haciendo... un revés. Es como vuelta atrás. Ya veremos, por ejemplo, cómo va a afectar eso, las ganancias sociales que habíamos tenido a partir de la pandemia. Así es. Que a nivel mundial ya los organismos plantean que la pandemia ha implicado un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad que se ve incluso en la vacuna. Ay, sí, se expresa. No, pero, claro, entonces, bien claro. hasta ahí se ve a nivel internacional el comportamiento de la desigualdad cuando tanta gente queda en el mundo desprovista de vacunas, que es la única solución estratégica que tenemos. Ha dicho el doctor, el presidente Luis Abinader en diferentes escenarios, incluyendo cuando llegó la vacuna que tuvimos en el Palacio, la falta de solidaridad de los países grandes, doctor. Así es. Cuando creíamos que iba a ser, parece que la pandemia sacó lo bueno y lo malo, ¿no? Totalmente. Sobre todo de ese capitalismo egoísta. Yo diría que era algo que existía, porque cuando el Papa se quejaba del capitalismo salvaje, estaba expresando eso mismo. O sea,
esa desigualdad que todos los estudios económicos y sociológicos de la inequidad internacional están ahí documentados, es algo conocido. Lo único que en medio de la pandemia, cuando más se necesita la solidaridad de los países, sobre todo aquellos que tienen las capacidades económicas y tecnológicas mayores, con aquellos que no la tienen. Como si ellos se fueran a salvar de la pandemia por sí solos, se encerrarían como en un corral y el mundo hecho a un lado. Eso no va a pasar. Y esto, los virus tienen un comportamiento que nadie puede jugar con eso. Y No, todas las epidemias anteriores lo dicen. Y esta pandemia, doctor, este virus lo ha demostrado que nadie se salva. O sea, que ricos, pobres, por encumbrado que tú estás. O sea, no importa. No importa. No y importa. por buenas atenciones de primera, digo yo, en salud, si te empeoraste, te empeoraste y el propio moriste. Estados Unidos es incomprensible el impacto que tuvo el manejo del virus. Se ha visto cuando el presidente Trump, el comportamiento contra las normas epidemiológicas. Totalmente. Promocionaba. Y le pasó factura. Y le pasó factura a Estados Unidos. Así mismo es. Así Doctor, es. ¿y usted se vacunó? Yo me vacuné. Ok. Ya tengo las dos, estoy esperando los 2 meses para hacerme una titulación. Para ver cómo para está. ver el comportamiento que Pero ha tenido. ¿nunca le dio la vacuna. enfermedad, doctor? Nunca. Eso le iba a preguntar. No. Y lo recordaba yo cuando usted hablaba de San Francisco de Macorís, que en medio de todo el mundo asustado, con miedo, pero usted estaba ahí en el medio de toda esa gente. Yo estuve en todos lados. Exactamente. En todos lados con la misma mascarillita, que esta es como la más cómoda. La más Y cómoda. Sí, es esas son la que cómodas. siempre Sí. usé, los lentes y lógicamente alcohol Exactamente. permanentemente, pero gracias a Dios pues nunca he tenido el virus. ¿Y qué usted hizo, doctor? Y mi equipo, salvo esas excepciones que estamos señalando, De los grupos, sí. pues Tampoco pocos. se infectaron. Sí, no, hubo infectados, muchos, pero no vamos a decir, el Masivo, equipo duro que estaba estaban al lado ahí. en la planificación y la conducción operativa, pues no. No, y quería apuntar, Doris, también que de ese egoísmo que hablamos a nivel del capitalismo, uno lo ve hasta en la República Dominicana, doctor. Por ejemplo, cuando comenzó a hablarse de la llegada de vacunas aquí, decía alguna gente, sí, pero eso para los dominicanos, los haitianos no. O sea, que esa conducta, cuando tú tienes un virus que no respetas nacionalidad, que no las conoce. Yo siempre pongo de ejemplo lo que pasó cuando aquel caso de las rabias en Pedernales. En Pedernales. Para mí una buena enseñanza, y eso lo conversaba con el equipo de epidemiología, de lo que pasó ahí. Teníamos 2 casos, y cuando se presenta el tercero digo, pero ya vacunamos cerca del 90% de perros y gatos, el perifoneo y todo aquello. ¿Qué está pasando? Y cuando fuimos allá, nos dimos cuenta de que el mapa epidemiológico no era Pedernales, era también con Anzapitre. Exacto. Porque el flujo que se daba ahí de perros, usted iba todavía, al matadero de Pedernales, en la fritura de Pedernales, la cantidad de perros que hay en Pedernales es impresionante. Sí, muchísimo. A mí me impresionó bastante. Perros nacionales e internacionales. Exactamente. Y entonces esa circulación permanente, recuerdo ese niño que el perro que le arrebató el muslo de pollo, aquello, o sea, hasta que no vacunamos allá, fíjense que no ha habido más casos. No se ha controlado totalmente. Cuando se vacunó Anzapitre con ayuda de la OPS y del CDC, entonces ahí fue que se controló. Desaparecieron los casos. La última fue que por un mal diagnóstico de una joven, por un trastorno psiquiátrico, que fue internada aquí en Robert Rick Cabral. Robert Rick Cabral, pero que realmente no era rabia. Sí, yo recuerdo, yo trabajé el caso de la muchacha. Pero ese caso nos dice a nosotros que en el concepto epidemiológico, en el manejo de este tipo de pandemias y epidemias, no es un concepto de territorial. No se de puede esa segregar, naturaleza, a sino este sí, a este no. Flujos. Así es. Lo que hay que tomar en cuenta para tomar las medidas de constricción que haya que tomar. Por tanto, si nosotros tenemos ese flujo migratorio constante, actividad económica constante, las medidas que hay que tomar tienen que tomar en cuenta ese factor. No lo podemos obviar en base a la nacionalidad de nadie, sino en función
epidemiológica, poblacional, y tomar las medidas en ese sentido. Bueno, usted viene para acá, pues te vacuno. Exactamente. ¿Entiende? Y entonces eso nos va a dar garantía de que vamos a tener y lógicamente seguir la línea de que se vacune en Haití. Así que los es. organismos internacionales Que no sabemos cómo ayuden. anda eso por ahí. No sabemos No cómo lo anda eso. sabemos. Haití es toda una Un mundo complejidad. aparte. Entre más población se vacuna, sin importar nacionalidad, como dice No usted, importa. pues no más, importa. más seguridad. Yo hay creo de que una de las cosas que hay que apoyar, motivar a toda la población dominicana a que se vacune. Doctor, y que se dejen de miedo. No hay por qué tener miedo. Doctor Sánchez Cárdenas, sabemos que usted debe estar escribiendo su libro, su memoria, porque ninguna persona que haya vivido y sido protagonista de una situación como tal, pues va a dejar de escribir su experiencia. ¿Usted nos puede en este momento recordar alguna de las anécdotas, de los casos más impactantes? Por ejemplo, yo recuerdo uno de los casos que me llega la señora de Villarriba, ahora se me olvidó el nombre, pero eso va a ser después de esta pausa, nuestra última pausa del día de hoy, que usted nos va a hablar de esos momentos impactantes en medio de la pandemia que le tocó a usted estrenar y dirigir. Volvemos ahora con el doctor Sánchez Cárdenas. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública. Doctor, algunas anécdotas que usted recuerde sobre ese momento fuerte que vivimos con esta pandemia del COVID-19. Bueno, muchas de ellas ya hoy son graciosas, vamos a decir así. En buena medida. Ahora, en ese como el momento, caso de ¿no? la doña Oraima de Villarriba. De Villarriba, sí. Un caso, bueno, que salió mucho en los medios, la resistencia de ella y que nos obligó a tomar una medida de salud Doña Oraima pública. enfrentó a todo el mundo. A todo el mundo y nunca se me sale de la mente el pobre policía que en la ambulancia, cómo ella le agarró el traje de protección y lo rompió encima y este hombre con una resistencia y valentía impresionante que hay que ojalá pudiéramos son localizar de los ese héroes, policía. doctor Anónimo, que Y hay que esos son reconocer. los héroes que estaban ahí, directores nuestros en esa operación, que a pesar de la positividad de ella, pues se metió en la ambulancia y se trajo aquí a la Fuerza Aérea. Y allá dentro de la Fuerza Aérea, pues hubo también, se reveló también en ese proceso. Y debo señalar que en algún momento debiera reconocerse al doctor Artiles, director el del director hospital de la Fuerza hospital. Aérea, Fue el que primer nos hospital acompañó COVID que tuvimos. desde el inicio, el primer hospital COVID, el que recibió al italiano, los primeros casos, era nuestra arma principal hospitalaria en esos momentos. La labor que hizo la Fuerza Aérea es extraordinaria en ese hospital y su director, su director, ese equipo que tenían ahí fue verdaderamente impresionante. El país en algún momento debe reconocer al doctor Artiles y a todo ese equipo y ese hospital en ese trabajo que hicieron. Doctor, Es memorable dentro de todo esto la salida del doctor Pasqualini. eso le iba a decir el entra, italiano. Un hombre ya obeso y sale como un Robert Redford. La gente no creía que era él. Nadie lo conocía y recuerdo, yo fui a despedir Robert Redford. la gracia de las enfermeras y todo, no, que no se vaya, que no se vaya. No se encariñaron porque fue que duró como 2 meses. Claro, ahí. no, y tan buen mozo que salió el hombre, o sea, Usted lo estaban vio, piropeando. En el listín salió un reportaje, Sí, ahora sí, cuando sí. cumplió el primer año de la Sí, pandemia, sí, él sí. allá en Italia, Bueno, ya con su vida. Sí, así es. No, así la es. verdad que fueron casos interesantísimos. Doctor, el 16 de agosto, que ya usted se liberó de eso, dijo, vio de la televisión lo que le tocaba ya a otro, Sí. ¿qué usted hizo ese día? ¿Cómo usted, y qué usted ha hecho después de ahí? O sea, ¿qué está haciendo el doctor No, Sánchez irme a Cárdenas? casa, dormir mucho, descansar mucho. Uno sale con un nivel basal de estrés demasiado alto. Esa adrenalina, todo lo que da. Exacto, yo decía que en algún momento, ese momento, junio, julio,
en esos picos, Picos. grandes que hubo, llegué a temer por mi salud, incluso hasta Dios me dará un infarto en Cardiovascular, esta sí. situación. Pero gracias a Dios todo se controló, y entonces lo que hice fue pues descansar, buscar reducir el estrés, caminar, y concentrarme en la familia, que había sufrido bastante en ese sentido. ¿Usted tuvo por esa eventos, por ejemplo, ausencia. su esposa enfermó, se complicó, no? No, mi hijo, No, uno tuvo nieto, dos fue. de ellos, nació en medio de la pandemia, mi el nieto, Alfonso, y bueno, lo demás, ocuparme de mis padres también, que estaban y están todavía en confinamiento. Por suerte las cosas han marchado bien con las medidas que tomamos, y luego pues entonces empezar a trabajar en las memorias, todo este tipo de cosas, recoger información, Usted está recogiendo para procesar, presentar una y memoria del volver a hecho. estudiar Le el hemos visto seguimiento. activarse en militancia política, por ejemplo, alguna secretaría de su partido. Dicen que usted se volvió famoso, doctor, y que a partir de ahí. De La pandemia, que todo el mundo lo conocía, que ya usted se volvió un Bueno, hombre fue famoso. Una exposición no es algo que yo busqué, ni siquiera el ministerio y nada de eso. Yo estaba en el Ministerio de Educación Superior. Sí. De lo más tranquilito. Exacto. Muy entretenido porque es algo que me gusta, la vida académica. Y lógicamente, pues cuando llego al ministerio, pues asumir el proceso de rediseño y de transformación que entendía y de ajuste que debía hacer. Y bueno, la política, yo ni siquiera el comité político, en mi mejor momento de más conocimiento, o sea, yo nunca he aspirado a eso, y ahora acepté a petición de mucha Compañeros gente suyos. que ha estado pidiendo, y bueno, si sirvo para algo, pues Claro. amén, pero... no. ¿Laboralmente usted está, doctor, activo? ¿Está haciendo alguna actividad económicamente productiva? Bueno, asesorías, Consultoría. consultoría, y ahora vuelvo a la clínica un poco. Ah, qué ¿Lo han bueno. consultado las autoridades actuales o la pasada del doctor Plutarco Arias sobre algún tema en específico? Hemos, por intermediarios, algunos intercambios así, no como yo desde el principio pues ofrecí mi Se puso a la orden. colaboración. Creo que este es un tema país. Se lo expresé a la propia vicepresidenta en su momento, y seguimos en esa actitud, porque es que aquí nos dañamos todos con la pandemia. Así es. Entonces, retornar el país a la normalidad, controlar esta pandemia, es un objetivo nacional. No tiene que ver con colores, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con nada. O sea, nosotros necesitamos una sociedad ya en faenas para echar para adelante el país y nuestras familias. Y al menos que nosotros sepamos, Dori, yo no sé tú, no me han llegado, que a uno le llega mucha información por los medios, cuestionamientos públicos en términos de transparencia a su gestión. ¿Ha habido alguna...? Bueno, no, de aquellos incidentes que ustedes vieron, pero no, absolutamente, no tengo, ni tengo temor de Ni nada. temor, O sea, exactamente. como yo decía, o sea, yo ahí no fui a hacer Usted no negocio se ni quemó. nada. No fue a Bueno, quemarse. No, si algún error cometido, cosa por el estilo, no lo conozco, porque no tengo absolutamente nada, ni compromiso ni nada, ni nada, ni tengo dinero. Doctor, ¿le dolieron y le duelen quizás algunas críticas de ese entonces, o usted entendía que eran cosas del momento que pasaban y en medio de la situación? Bueno, desde el punto de vista del comportamiento, por ejemplo, en la parte política, los cuestionamientos. Que estaba exacerbado todo, ¿no? Exacto, todo ese calor que hubo de la política, lógicamente, o sea, la gente perdió el sentido de lo que teníamos en la mano. Sí. Me acusaban de politizar el tema, pero la vida es lo que es. Cuando yo regateaba 15, 20 días del estado de emergencia que se pedía, luego se han dado 6 de 45, lo que significa que lo que pedíamos Era lo correcto. en momentos álgidos era lo que teníamos que hacer. Entonces la política mediando, ahí, y la historia está ahí. O sea, nosotros, y eso yo creo que todavía digo, si la razón epidemiológica indica que hay que tomar esa medida, pues hay que tomarla.
Duela y hay que o- apoyar esa medida. No, esto no es un asunto que tenga que ver con política, es sanitariamente hablando que se toman esas medidas. Así es. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un verdadero placer. El doctor vino como 2 veces cuando era Sí, ministro, como sí, 2 o 3 sí, veces al sí, programa. sí. Y agradecemos que se haya tomado este tiempo, que ya es más de descanso, pero que se ven las cosas como de manera más fría. Cuando Así ya es. uno no está en la... Doctor se le acusó de politizar las cifras, de maquillar las cifras. Hubo de todo porque lo peor que le pasó al país era ese proceso electoral en medio de una pandemia como esta. Si queda un segundo, quiero recordar, yo hice la denuncia el 17 de enero de este año con el asunto de los muertos, que después sí, aparecieron sí, sí. y resucitaron, Sí. que Un se muy venía buen dando artículo, desde sí, lo noviembre. leí. Entonces yo digo, pero por Dios, Así es. o sea, evidentemente de que el maquillaje se dio ahora, ¿no? El silencio de los muertos, El creo que usted le silencio de llamó. los muertos, Bueno, así es. doctor, ya estas puertas están abiertas porque con usted vamos a seguir hablando porque todavía falta mucho para que esto se termine y hay que analizar, y cuando usted tenga esas memorias escritas, pues lo queremos aquí también para que nos cuente mucho gusto. toda esa experiencia acumulada. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana.